Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacanti. No tiene ningún sentido que vayáis a un campo de fútbol a insultar, ninguno. Pasó en Elda y pasó en el Rico Pérez, ni a jugadores, ni a equipos o clubes completos, ni a gente que está trabajando allí y ni os va ni os viene. No sé en qué pensáis cuando vais a un campo simplemente a insultar. Podíais quedaros en casa. Vamos al lío. Hércules e Intercity empatan en el derbi alicantino y se quedan igual que estaban. Un partido con lesiones, sobre todo la de Locadia importante y mucha polémica que protestó el Hércules. Venga, tenemos muchísimo que analizar porque el partido dio para mucho. La sensación es que hubo muchos partidos en un partido. Juanfran Millán, Cadena COPE, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola Hitor, gracias, buenas noches. ¿Tienes la sensación de que esto fue un multipartido? ¿Hubo muchos momentos distintos en esos 90 minutos? Sí, incluso la sensación que queda hoy, 48 horas después, todavía de, bueno, que todos han ganado un poco, ¿no? Esto es como las elecciones, cuando se celebran unas elecciones y todos se van satisfechos, pues aquí ha pasado un poco lo mismo, ¿no? El Hércules yo creo que al final dijo, yo he sido mejor futbolísticamente, he sido mejor en sensaciones, he sido mejor en ocasiones, y el Intercity dijo, vale, yo tenía muchas bajas, se me lesionaron 2, y aún así terminé con la pelota en mi poder, no sufrí demasiado y la segunda parte se jugó a lo que yo quería, ¿no? Bueno, me da pena que el partido haya caído tan pronto, ¿verdad? Cuando salió el calendario dije, mira qué bien, un Hércules Intercity pronto, que apetece un partido de estos, que la ciudad se reactive, que es un partido chulo. Pero he de reconocer que me hubiera gustado en 2 meses. Creo que jugadores como Eladi Zorrilla, como Dani Romera, como el rodaje de los bloques, yo creo que hubiera sido un partidazo. Me gustó mucho la primera parte, pero me quedé con ganas de eso, de que fuera en vez de 45 minutos buenos, que hubieran sido 70, 80, ¿no? Pero bueno, creo que un partido interesante, que hay mucho que analizar. Y bueno, estamos al principio, hay tiempo para todo, los equipos perfectamente colocados y bueno, nadie ha salido especialmente dañado, que es lo que suele pasar de un derbi, ¿no? Que a veces las consecuencias son duras, que diría que salen los dos relativamente cómodos para la siguiente jornada. Os prometo que Juanfran no sabía que quién sale mejor o peor parado, o si sale alguien mal parado o bien parado de esto, Juanfran no sabía que eso estaba en el guión. David Esteve, Onda Cero, Diario As, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, de nuevo. Una temporada más. Gracias. Oye, tú estabas viendo el partido muy cerca de mí. Hay sensación de que vimos muchas más cosas, pero que a lo mejor cómo fue el segundo tiempo tapa mucho de lo que vimos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Habíamos debatido durante la semana si era un derbi o no era, ¿verdad? Que si había rivalidad histórica. Yo no sé si esto en un futuro lo será, pero vamos, el partido tuvo ese ambientillo de derbi por todo lo que pasó. Si hay 200 personas que van a recibir a tu equipo antes, salvo que vayan a hacer lo mismo con el Atlético Sanluqueño, a mí me vas a perdonar, pero algo de especial tiene. Bueno, es verdad que el siguiente partido creo que es el Murcia, ¿no? Por eso ese no lo cuento. Ese no lo cuentas. Pero lo que te iba a decir, ¿no? Que a mí me pareció un partido de verdad, ¿no? Con ambiente en la grada, pasó de todo, polémica, las lesiones, intercambio de golpes y lo cierto, estoy contigo, que muchos partidos dentro de ese. Si quieres me adelanto, yo creo que sale mejor parado el Intercity, que salió vivo de un ambiente con 13.000 aficionados, que tenía muchas lesiones y que el Hércules tuvo el partido antes del descanso. Se ha adelantado, pero no pasa nada, luego lo volveremos a preguntar, que tengo que llenar el programa. César Ponce. A César Ponce le gusta el fútbol champán, no sé si se sintió cómodo en un partido tan de trinchera en determinados momentos como el del sábado. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, César. Buenas noches, gracias, una temporada más, muy contento de estar aquí. A ver, la verdad que al final se disfruta el fútbol de diferentes maneras y se disfruta, en lo que decís, hubo 2 partes bien diferenciadas. En la primera yo creo que sí que hubo tramos de buen fútbol por parte de los 2 equipos, los planteamientos tácticos se dejaron ver. La segunda sí que es verdad que sobre todo se jugó a que no se jugara y eso pues va en detrimento del partido. Pero sí que es verdad que, no sé si el término derbi es bien acuñado aquí o no, pero sí que esa rivalidad se notaba, como decís, en el partido. Y las sensaciones es que ambos equipos ninguno quería perder, había miedo a perder, había miedo a la derrota, había mucha responsabilidad por parte del Hércules, sobre todo al principio. Es un partido
que aunque esté de acuerdo en que el Intercity puede dar por bueno el empate, pero para el Hércules también es difícil de jugar porque eres el favorito, eres el equipo histórico, vienes de recibir 4 goles, tienes que en teoría levantarte de ese mazazo y al final, ahora analizaremos, pero se vieron para los dos equipos cosas positivas y negativas que nos marcan un poquito lo que van a ser ambos en esta categoría. Ya que ha sacado el tema, ya antes de ver el resumen, el tema del concepto derbi, aquí David Esteve o César, dos equipos de la misma ciudad juegan un derbi. Luego está el derbi de rivalidad, el derbi histórico y el derbi a secas entre dos equipos que simplemente comparten geografía. Es un derbi, le pese a quien le pese. Y tenemos algún conocido que echa fuego por la boca cada vez que se le menta la palabra derbi. Pero es lo que hay que acostumbrarse. A mí hay cosas que no me gustan, pero son así. Y los entrenadores en la previa también se lo tomaron como tal. Como un derbi. O sea, tanto Rubén Torrecilla como Alejandro Sandroni, que el partido iba más allá de la victoria. Me acuerdo de Manteca pidiendo perdón por llamarlo derbi. No le pidas perdón a nadie, Manteca, es un derbi. Vamos a ver el resumen y vamos analizando lo que ha pasado en este choque. Un partido que rápidamente se le puso muy de cara al Intercity con una jugada en la que la defensa se durmió un poco. Yo creo que no es que se durmiera, es que salieron un poco dormidos, porque además los primeros 15 minutos pudieron costarle muy caros al Hércules. Es verdad que el partido empezó con mucho ritmo, pero que luego Locadia tuvo una que, si no llega a estar Carlos Abad, probablemente estamos hablando de un 0-2 en el minuto 15. Sí, la verdad que en el ratito que estuvo en el campo, el neerlandés tiene cosas, pues evidentemente de superior categoría, seguramente no el físico, pero esta es la que estabas hablando, la tira cruzada y mete un pie izquierdo fantástico Carlos Abad. Desde aquí abajo no se ve tan bien, pero desde arriba se vio increíble. Y esta es la primera acción polémica, con Locadia en el suelo, viene esta jugada de Nico Espinosa, que es el 1-1. Vaya centro. En cualquier caso, yo creo que no se había perdido tanto tiempo como para no tirar el balón. Luego, esto es lo de siempre, tiene que ser el árbitro el que lo pare, porque si no al final esto es un cachondeo, pero es verdad que Locadia quedaba muy tocado, de hecho no podía ni andar. Sí, yo pensaba que era algo de rodilla y la verdad que os lo he dicho antes fuera de cámaras, ¿no? Digo, no sé si el árbitro en algún momento a lo mejor podría haber dicho, un momento que está este señor en el suelo. El Hércules, de todas formas, sí. David, yo diría que no influye en el No, gol, porque al final tampoco iba a ir a tapar nada. Pero claro, ¿no? A lo mejor tienes a compañeros Sí, que están más pero- pendientes Sí, de que él está en el suelo es que de Luego en la segunda parte hay una jugada mucho... el penalti. Esto es todo lo que hemos podido recoger. Luego lo veremos con más detenimiento, las dos jugadas en las que el Hércules pidió ese penalti, y iba a llegar esta jugada al borde del descanso de un Oriol Soldevila que está espectacular en este arranque de campeonato, demostrando porque se ha pagado traspaso por él. Esta es la otra jugada en la que se pidió penalti, en este caso sobre Roger Colomina. Sí, el partido tuvo de todo, ¿no? Polémica y goles y al final reparto de puntos, que suele ser habitual en los derbis, que al final o los duelos estos de equipos de la misma ciudad. Esta es muy clara, con un jugador del Intercity otra vez en el suelo, que aquí es error grave del árbitro. El Hércules hace lo que tiene que hacer, oye, yo tiro de pillería, saco rápido y a ver qué pasa. Pero es el árbitro el que tiene que parar el partido si hay un jugador en el suelo, no tiene que dejar sacar. Y estaría hablado a lo mejor en los entrenadores, decir, oye, yo no la voy a tirar fuera, que ahora esto se dice... Es desde el principio, habitual, los equipos no la suelen yo no voy tirar. a parar el partido, si lo para el... Claro, es que quizás el árbitro es el que tiene que entrar a valorar si hay un jugador que de verdad está tocado o hay... Pero claro, como el árbitro ya había discutido 3 veces con Locadia, que luego hablaremos tranquilamente de la lesión, pero esa sensación de que a lo mejor el árbitro como que le había cogido la matrícula antes de tiempo. Al final el tema obviamente es el árbitro el que debe de parar. El equipo rival no tiene la obligación de lanzar el balón fuera, por mucho fair play que haya, pero sabemos cómo está el fútbol hoy en día, son triquiñuelas que se usan habitualmente para perder tiempo. Lo que tiene que hacer el árbitro es localizar cuando hay una mala fe para sacar provecho y perder tiempo, y cuando realmente hay una lesión de un jugador. Entonces estamos hablando de minuto 30 de partido, aunque vaya ganando, pero no parecía que fuera una acción buscando parar el partido. Sí que es verdad que había habido esas acciones previas y quizá el árbitro ahí pues tuvo que parar la jugada. Sí que es verdad que yo lo entiendo, porque al final es una acción que pasa en la otra parte donde está el juego, que pasa en el centro del campo, sigue y al final curiosamente acaba en gol la jugada, y obviamente eso gana relevancia.
Entiendo que el Intercity se quejara porque se hubiera pasado al revés, con el ambiente aquí local, la afición del Rico Pérez empujando, eso hubiera caldeado mucho el ambiente. Pero me sorprendió que en el gol de Soldevila los jugadores del Intercity tampoco se quejan, ¿eh? No van al árbitro, en el banquillo me fijé tampoco hubo nada. O sea que lo tomó con bastante entereza el Intercity. Igual que el Hércules, bueno, pues toma con entereza este penalti clarísimo a Dani Romera, que hubiera cambiado el partido, ¿no? Que era el 2-1 y que evidentemente era clave. Tuvo muchos problemas el Intercity en esa banda, en la de Kai Jiménez, no daba abasto, ¿eh? Es el único lateral izquierdo que tienen y ahí la plantilla del Intercity seguramente vaya coja. Y Solde, ahí había trabajo. Y eso que Alvarito, mi sensación es que estuvo muy comedido después de lo que pasó en Alcorcón. Es decir, que subió mucho menos para evitar que las contras del Intercity les pudieran hacer daño, porque obviamente, y lo vimos en ese arranque de partido, cuando el Intercity robaba, tenía muy claro el trabajo que tenía que hacer, y probablemente eso hizo que no viéramos la versión más ofensiva de Alvarito como lateral. Y eligió bien también cuando subir, ¿eh? Sí. Porque creo que subió 2 o 3 veces que fueron centros milimétricos muy buenos. Y el pase ese Solde al final. Ese pase, sí, efectivamente, y luego la última de Dapá, que no termina de rematar nadie, creo que es un centro de él, después de un córner. El posible penalti a Roger Colomina, creo que es un centro suyo desde la derecha, que anticipa Colomina y ahí hay contacto también parece dentro del área. Criticamos mucho el otro día a Alvarito en Alcorcón porque se le vio el plumero, sobre todo en defensa. Hizo un muy buen partido, Alvarito, tiene razón Torrecilla en ensalzarlo porque estuvo francamente bien. Mi duda es si compensa tenerlo de lateral y perder todo lo que pierdes en ataque, ¿no? En el Hércules creen que puede ser mejor lateral que extremo. Sí, pero porque es un jugador que con esa calidad, si es capaz de defender a un nivel alto, puede llegar mucho más alto o puede tener un techo más alto que a lo mejor como extremo. Es un caso, y lo dijo Torrecilla en rueda de prensa, como el de Jordi Alba a lo mejor, que es un jugador que como extremo a lo mejor no hubiera pasado de segunda división y como lateral pues fue un jugador superstar. No estoy hablando de que Alvarito vaya a ser el próximo Jesús Navas, pero sí que es verdad que están convencidos y que parte de ese aprendizaje lo tiene que hacer con prácticas, que uno no aprende a ser lateral viéndolo desde el banquillo o viendo partidos de fútbol, David, que es un peaje que tienes que pagar si estás convencido de esto. Y tiene que estar convencido también el jugador, porque aquí tu entrenador te quiere poner de lateral o el equipo te necesita de lateral, pero tú tienes que estar convencido de que quieres ser un buen lateral. Claro, yo no sé cómo llevará el trabajo psicológico Torrecilla de decirle a Alvarito que acepte ese nuevo rol, porque Alvarito, todos lo conocemos, es de mente ofensiva y seguro que quiere estar mucho más cerca del área. Entonces, aparte, tiene aquí 2 factores. Uno, que el entrenador apueste por ti para ese puesto y que tú como jugador lo interiorices y cambies el chip y digas, pues puedo ser un lateral de futuro. Que eso muchas veces, y por la mentalidad, no es fácil tampoco para el jugador que asuma ese rol. Además, defensivamente tiene que mejorar, pero una de sus características evidentes, César, es que es un tocanarices espectacular para el atacante. Es decir, aquí acaba todo el mundo hasta el gorro de él. Sí, a ver, las cualidades las tiene. En el buen sentido. Es una de las posiciones más adaptables. Hay muchos ejemplos de, como decís, de extremos que han retrasado posición y pueden ser carrileros, pueden acabar siendo laterales. Yo le veo 2 problemas, pero obviamente son normales dentro de la transición. Uno es que a veces intenta hacer acciones que estarían bien, acciones de 1 contra 1, hacerlas bien en campo contrario, cerca de pico área rival, pero a veces las hace en tu propio campo, cerca de que eso puede ocasionar una pérdida muy peligrosa. Y le sale bien porque es muy bueno, pero el día que le salga mal ahí está comprometiendo al equipo. Y luego a veces saca centros desde posiciones muy retrasadas, que también si las defensas rivales bien colocadas acaban despejando ese centro, pueden también provocar una contra. Pero cuando sepa medir bien, templar, cuándo debe ser vertical y cuándo no, cuándo puede hacer 2 contra 1 con su pareja en banda, cuándo puede apoyarse con los interiores, ahí tienes un lateral ofensivo que desde el punto de vista ofensivo quizá en la categoría no hay otro igual. Obviamente va a haber días como el de Alcorcón. Samu Vázquez. Claro, sí. Va a haber días como el de Alcorcón que se te van a ver las carencias y vas a tener que ver si equilibrar al equipo con otro lateral de otras características en la otra banda, pero bueno, eso estamos en jornada 3, habrá que ir viendo. Sí, pero tienes el mismo problema que tiene el Intercity, y es que tienes un lateral izquierdo. Estaba pensando que a lo mejor acaba Alvarito de lateral izquierdo, cuando vuelva Samu. Tampoco. Puede llegar algún partido en el que ponga los dos, ¿eh? De todas formas, también... Circunstancial. También a lo mejor le toca elegir a Torrecilla, es decir, oye, si voy a intuir que el partido es de dominio
del rival, por ejemplo, vamos a Ibiza, es posible que en Ibiza el Hércules esté con menos posesión que el rival, pues a lo mejor ahí el partido de Alvarito es más difícil. No es lo mismo el partido con más protagonismo que tuvo el día del Ceuta o el día del Intercity, que el Hércules tiene más balón, que partidos como el de Alcorcón, que sufre. ¿Por qué? Porque el rival tiene mucho balón, te juega a la espalda, muy dinámico. El Ibiza a lo mejor es ese perfil de equipo. Entonces, es verdad que vamos a tener semanas de que, oye, qué bien Alvarito, y semanas de, ojo, qué mal, ¿no? Entonces, a lo mejor el punto intermedio es que sepa elegir Torrecilla cuándo lo puede poner o no. Ahora es que no tiene otro. No, ahora no le queda Ahora más es que no le queda más remedio, que es una de las cosas de plantilla que a lo mejor, tanto esto como el lateral izquierdo, dices, me hubiera gustado tener otra alternativa. Pero bueno, hay que confiar en Torrecilla y en el chico, que es verdad que sigue creciendo, al menos en casa parece que está más cómodo. A ver qué tal en Ibiza, tengo ganas de verlo ante extremos buenos, ante un rival dominador, ante un rival candidato al ascenso, porque ahí vamos a ver el verdadero nivel que puede darte en defensa, ¿no? En este inicio. Las valoraciones, vamos a empezar con la de Torrecilla, que decía que, hombre, si esto hubiera sido lo de siempre, si es boxeo, a los puntos gana el Hércules. Yo para mí no lo digo que es justo. Para mí no mereció ganar porque hemos tenido muchas ocasiones más claras que ellos. Solo Soldevila se podía ver con un hat-trick y sin meter las tres que tiene tan fáciles. Tiene la primera parte un mano a mano con el portero, le pega el larguero, tiene otra la segunda parte que queda un rechazo y la sacan casi bajo palos. Con lo cual ya te digo, luego al final de la segunda parte Richie falla una debajo de los palos solo, que no la da por estar solo. Creo que al final los golpes, nosotros hemos generado muchas más ocasiones más claras que el Intercity, y aparte me voy que hay dos penaltis clarísimos. Uno a Dani Romera, que es clarísimo, la agarran, me enseñan una foto previa ahora antes de entrar, pero que ya no hace falta, me la había dicho Dani y con eso me quedo. Es un agarrón clarísimo, lo dejan rematar, que iba a rematar solo. Y luego una Ruller en la segunda parte, que Hablaba de a los puntos, creo que hemos merecido la victoria. ¿Estáis de acuerdo con Rubén Torrecilla? Vamos a empezar por César, que lo he visto despistado y digo que se coma el primer marrón. Que esto de los puntos al final diría que muy justito, ¿no? Habría mucha polémica, habría varios jueces y a lo mejor uno tendría argumentos para tirar hacia un lado y otro hacia otro. Yo rápidamente, mi lectura de partido es que el Hércules empieza muy dormido. El año pasado a lo mejor te podías permitir concesiones, errores que equipos rivales no te castigaban. En esta categoría sí, si haces una mala cesión atrás, Carlos Abate para una, pero a la siguiente, si estás contemplativo en una falta, 0-1. Sí que es verdad que creo que hay que elogiar al Hércules, que viniendo de recibir 4, se te adelante en el marcador en el minuto 1 y tengas ese cuajo de levantarte, de merecer el empate, de conseguirlo y de acabar la primera parte decantando el partido a tu favor. Sí que es verdad que en la segunda parte no sé cuánto y de mérito del Hércules o no, y yo hay un factor clave y os lanzo el melón, es el banquillo. El banquillo del Hércules no aporta nada, no hay revulsivos y vas a necesitar, cuando al final tú eres un equipo de transiciones eléctricas y son jugadores que a estas alturas de temporada no están frescos para 90 minutos, no pueden salir jugadores que en teoría también tienen esas condiciones aportando tan poquito como salieron el otro día. Bueno, y ese melón que abre César, totalmente de acuerdo. En Alcorcón no aportaron tampoco los cambios especialmente. O sea, es como que el plan A, si sale bien, se puede ganar. Si sale mal, te pasa lo de Alcorcón. O sea, no, de momento no están llegando esas soluciones desde el Pero banquillo. habías hecho 2 cambios, en teoría, respecto a la alineación titular. Es decir, que los que venían siendo titular y ahora han sido revulsivos, tampoco les ha venido bien ese toque de atención, porque no rindieron. Que hay jugadores que, y me pasa con Dapá, aunque creo que Dapá todavía le falta para llegar a su nivel, que son alborotadores, que son jugadores que saliendo en el 60, en el 55, en el 70, se sienten cómodos porque el partido ya está roto y eso le beneficia. Y hay otros, a lo mejor Javi Moreno, más que un revulsivo, es un jugador que necesita ese protagonismo desde el principio. Sí, a Javi Moreno necesita el balón y si entra en el 70... ha estado no ha estado en contacto con la pelota hasta ese minuto y le cuesta más. Yo creo que sí que es un jugador que como titular muy bien, de hecho en el Atlético Baleares no era titular y lo que hizo el Atlético Baleares las navidades pasadas es prescindir de él y por eso llegó al Hércules y ahí sí fue titular y dio todo el potencial. Bueno, vamos a ver cómo maneja esas cosas Torrecilla. Tiene un vestuario que tiene que saber qué rol desempeña cada uno y dónde rinde más cada uno. Pero está por ver, que llevamos 3 jornadas y todavía es pronto. Sí. Y Artiles también es un futbolista diésel que
que a lo mejor no te puede aportar mucho para 20 minutos, porque es de esos jugadores, bueno, aparte de que viene de una lesión grave, pero es de esos futbolistas que se va calentando conforme avanza el partido. Necesita que el cuenta kilómetros esté ahí funcionando. Y luego también es verdad que ha tenido suerte Torrecilla, porque creo que aquí ya estaríamos hablando del debate del 9 si no llegase por Soldevila, porque aquí estaríamos diciendo ya que Dani Romera hay, pero no lo vemos. Marcos Méndez a lo mejor estaríamos diciendo en la categoría a lo mejor le queda justita, por no decir grande. En manos de Abuscosia, otra vez. De tu protegido, manos de tu protegido otra vez. Yo sigo pensando que es el mejor delantero que va a tener el Hércules este año en la categoría. Si le respetan las lesiones, sí, le respetan las lesiones. A ver si lo podemos ver. O sea, que yo creo que también ha tenido suerte en eso, de que los cambios, los delanteros en ese sentido, como decía César bien, tampoco han dado ese paso. Hemos abierto melones, vamos a abrir las declaraciones de Alejandro Sandroni, que apelaba a la satisfacción en base a todos los contratiempos que había tenido su equipo. Yo primero contento con el rendimiento de los jugadores, por lo que tú dices, han pasado muchas vicisitudes en el partido y creo que todas nos han ido minando. Creo que hemos empezado muy bien el partido, hemos marcado, hemos robado alto, hemos tenido el 2-0 con una jugada de Loca y a partir de ahí pues la jugada siguiente se lesiona, estábamos pendientes de él y nos meten un gol en balón parado que nos mete Solde, el empate y ahí se vuelve un poco partido loco. Terminamos relativamente bien, ya teníamos el balón y bueno, en segunda parte creo que no ha pasado nada, han estado mejor ellos, el partido un poco roto. Y ahora me voy a, como a mí me gusta mucho cambiar la orientación, soy del pase largo. Juanfran, tiene razón Sandroni cuando dice que él tiene que estar satisfecho porque su equipo no solo ha luchado contra un buen Hércules, sino que además ha luchado contra las inclemencias del partido. Bueno, tienen que estar contentos. En el Intercity, lo ha dicho antes creo que David, que deja mejor al Intercity seguramente, porque estaban en el Rico Pérez con 12.500 espectadores, enfrente estaba el Hércules, tuvo el partido el Hércules antes del descanso, no lo termina no concreta la remontada, y en la segunda parte, cuando más muerto estaba el Intercity por esas lesiones, son capaces Sandroni y los futbolistas, Sandroni yo creo que con buen movimiento de piezas y bien orquestado desde la banda, consiguen terminar con la pelota, o sea, termina el partido del Intercity con balón, salvo ese córner que acaba en el centro al área de peligro del Hércules, que fue prácticamente la última. Pero Julio Gracias, San Emeterio, Ensue se quedó más balones arriba, anticipándose a los centrales y jugando hacia atrás, dando esa pausa, Sito que había entrado también, manejaron muy bien. Así que yo creo que sí, el Intercity se tiene que ir contento. Y eso que... Y sigue sin perder, 3 partidos. Y eso que no pudo hacer uno de los cambios que quería, que era meter a Alex Gil, el chaval cedido por el Leganés, para fortalecer el centro del campo, porque Burlamaqui estaba cao total con un esfuerzo titánico. Yo pensaba que también en primera federación estaba lo de la cuarta ventana, el sexto cambio, sí hay pruebas manifiestas de que hay una conmoción cerebral en una acción fortuita del partido, que es lo que pasó claramente entre Burlamaqui y Mendive, que acaba en la brecha de Mendive y que se va al vestuario. Pero me dicen que solo es en primera y segunda, o sea, debe ser que los choques de cabeza en segunda B da igual, o en tercera, o sea, ahí no te abren ventana, apañaros como podáis, ¿no? Que yo creo que si hay 6 cambios en partidos de fútbol profesional, esto, hombre, para mí, primera ref es prácticamente se acerca bastante a lo que es el fútbol profesional. Que le hubiera venido bien al Intercity, por cierto, ese movimiento para hacer el cambio que tú decías, el de Burlamaqui. Sandroni hubiera estado encantado. Pero le dieron un gel mágico ahí que reactivó a Burlamaqui. Ese es de los ciclistas, cuando van ahí muertos en el Tourmalet y se van para arriba. A determinadas edades tenemos que empezar a probar ese tipo de... Sí, pero cosas. ya por la mañana directamente, a las 10 de la mañana ya necesitamos uno. Para el café. David, me imagino que tú estás de acuerdo con eso de que el Intercity tiene que estar, lo decías antes, satisfecho, no, lo siguiente. Sí, debe estar contento porque sale ileso de un partido que tenía señalado en rojo y luego es verdad que era un Intercity totalmente nuevo, son 17 caras nuevas, pero sí medio
sensación de equipo trabajado y de equipo que conocía perfectamente la categoría y con capacidad para en momentos determinados decir aquí se juega lo que yo quiero, y me sorprendió la personalidad del Intercity. Me lo habías dicho tú ya, Aitor, yo no lo había visto aún, el Intercity, que el día del Atlético de Madrid, a pesar de las circunstancias del Atlético que dominó, que propuso y que el césped como estaba, pero ya me dijiste tú que te estaba Me gustando. parece un equipo muy serio. Muy serio, y es lo que estoy viendo un Intercity serio. Es verdad que no sé si le va a dar por el tema del 9, que lo hablábamos antes, que al final esa pieza es fundamental, pero veo un equipo con pozo y con jugadores y con entrenador, porque creo que Sandroni me parece buen entrenador. Sandroni ha sido un descubrimiento, para mí, un descubrimiento increíble, el de Alejandro Sandroni. César Ponce, me imagino que en la línea, ¿no? Aquí, yo es que creo que es algo que es la típica pregunta trampa, que todos tienen que decir lo mismo casi, porque si no, ¿de qué partido has visto, no? Sí, yo creo que las conclusiones son buenas del Intercity, 5 puntos de 9 en 3 partidos, sin perder, sobre todo lo que decíais, resaltar la personalidad de ir al Rico Pérez y plantar la presión donde la plantas, generando desde el inicio, consiguiendo adelantarte en el marcador. Quizá el único pero es pues quizá no tener ese colmillo de sentenciar, es verdad que alguna fuerza, sobre todo en la segunda parte prácticamente mucho control pero muy poca llegada, aunque bueno, es normal teniendo en cuenta los problemas que venían con las bajas y cómo fue el partido también, es normal que al final acaben firmando ese empate. Sobre todo va a ser un equipo muy difícil de ganar, va a ser un equipo que siempre va a plantar cara, juegue contra quien juegue, en la situación que juegue, entonces que va a ser un equipo de estos que no te quieres enfrentar. Además, llegaba sin dos centrales, Álvaro Pérez estaba en el banquillo, pero estaba por si hacía falta que jugara, que al final hizo falta, sin Paul Young, que es un centrocampista que le da mucho empaque a ese centro del campo. Mejor que Burlamaqui, sí. Claro, con Locadia, que no había podido ejercitarse durante gran parte de la semana por los problemas físicos del partido anterior, es decir, que ya venía tocado por el problema de las lesiones. Hablando de Locadia, mi sensación es que el partido estaba en Locadia hasta que se lesiona. Estaba siendo el jugador clave porque era un dolor de muelas para la defensa, porque estaba muy cerca del gol, es un tío que le ves que está cerca del gol, sí. Y que el Hércules ganó mucho con la baja de Locadia, porque además al Intercity le obligó a cambiar por completo el plan. El Adi no estaba para tanto tiempo, el venezolano no parece que acabe de entrar, tampoco. Y Ensue es otro tipo de delantero. Bueno, sí. Es otro tipo de jugador porque es un futbolista total, pero no es el luego, que estaba de 9. Aitor, Montoro y Sotillo son centrales de los que le gustan a Torrecilla. Rápidos, pero bajitos. O sea, y aquí, a la hora de corpulento, un delantero, un tanque de esos, ahí se te ve un poco las costuras. De hecho, los primeros minutos de Montoro son un desastre. Es la cesión que hace de atrás a Carlos Abad, luego la falta lateral en un rincón, o sea que y le pega más un central tipo Josema. Eso es. Claro, yo vi más a Locadia, más que rápido, de corpulento, de aguantarla, y estuvo 20 minutos y pudo meter. Este también pudo meter un hat-trick, como dijo Torrecilla de Soldes, ¿verdad? Tiene la que le saca a Carlos Abad con el pie, la cesión es atrás, o sea, me parece. Y luego hay otra en la que chuta desviado, pero también mira a puerta. Sí. Era un partido que tenía una pinta muy diferente hasta que se lesiona, porque luego Ensue entra como un poco, como los cambios del Hércules, ¿no? Un poco perdido en todo eso, y eso permite al Hércules ese arreón, que además coincide con el empate, y deja totalmente descolocado al Intercity. Sí, yo no sé si fue por cansancio o por ajuste táctico también de Sandroni. Tú hablabas de que es buen entrenador. Los carriles interiores de Colomina en la primera parte, cómo corría el Hércules en el primer tiempo, incluso los problemas de Cáiz con Soldevila. Yo no sé si Colomina y Soldevila cayeron físicamente en la segunda parte, o también seguramente Sandroni dijo, vamos a estar más juntos, que no puedan correr tanto por dentro porque nos van a matar. Y eso se corrigió. Y yo creo que a partir de ahí el Hércules en la segunda partida no pudo correr, y el Hércules es que de Torrecilla en estático ya no te crea ese peligro, ¿no? Es verdad que el gol está bien plantado, el Intercity hace un cambio ahí de orientación, Nico Espinosa buenísimo para Soldevila, pero el Hércules necesita correr, necesita esa velocidad, esos espacios, y eso le gusta a Torrecilla. Entonces va a haber equipos que decidan, oye, no, toma el balón
y a ver si vienes aquí a por mí. Porque el Hércules sin esos espacios pues ya Colomina no es lo mismo, ¿no? Yo lo vi el otro día en Alcorcón, la primera parte, que el Alcorcón estaba plantadito y no quería asumir muchos riesgos, y bueno, pues ya Colomina no puede correr, ya Soldevilas pues sí se encontró ese error defensivo y tal, pero fue un Hércules que no generó tanto como en la primera parte del otro día, ¿no? Ese cambio de Locadia, a mí me pareció fundamental y que además coincide que se rompe en la jugada del gol del empate, que el balón no ha ido fuera. Se dieron muchos condicionantes, pero yo creo que luego cambió demasiado, por lo menos en lo que quedaba de primer tiempo, el planteamiento que podía hacer Sandroni. Es decir, que tuvo que cambiar el jugador, pero no pudo cambiar el plan hasta que no llegó al descanso. Sí, le tocó improvisar. También recibió un mazazo el equipo, porque es además perder a tu jugador referente, al que tiene mayor presencia, y encima encajar el gol del empate. Eso obviamente da un impulso al Hércules. El Intercity sufrió mucho en esa recta final. Ahí el Hércules se fue al descanso con la sensación de haber dejado escapar a la presa viva. Y es verdad que luego en el descanso el Intercity sí que es verdad que cambió el plan. A lo mejor fue un plan más conservador, más de control, más de minimizar al Hércules, en lugar de intentar, como en la primera parte, salir tan valiente, con esa presión tan adelantada y con mayor presencia ofensiva. Al final son otro tipo de jugadores, otro tipo de condiciones, pero obviamente un delantero así, que te condiciona toda una defensa rival, si se lesiona se echa de menos. El Hércules también se sintió perjudicado con los dos penaltis que no se señalaron. Es verdad que desde pie de campo las imágenes que se ven son las que son, pero hay alguna foto que no engaña en esta de Romera. La otra puede ser más interpretable, pero esta obviamente es bastante clara. Esta es más interpretable, pero la otra es bastante más clara. Sí, además en esta de Colomina no sé si se quejan del penalti a Colomina o a Dani Romera, que creo que es al que empujan, ¿no? Esta de Dani Romera es agarrón. Cuando el futbolista, el defensor, pierde de vista la pelota, que es lo que le pasa aquí a Mendive, tiendes a agarrar. Le pasó a Alvarito en Alcorcón hace una semana en el arranque de partido, que se despista en un centro lateral, se perfila mal y ahí tiras a coger. Y ahí tampoco le pillaron y no pitaron penalti. Y aquí es igual, para mí son penaltis claros y lo tenía que haber pitado. La jugada además tenía más miga, porque era Mendive, que tenía amarilla por haber sacado una acción rápida y el árbitro la amonestó. O sea que si hubiera quedado el Intercity con 10, con 2-1, con toda la segunda parte por delante, ahí yo creo que el Hércules sí que tiene motivos para quejarse, porque cambiaba absolutamente el partido. David. Sí, cuando bajaba Torrecilla de la rueda de prensa, luego llegué tarde y vi que había dicho lo mismo, ¿no? Que con VAR este partido podrían haber señalado dos penaltis, y él seguía firme en esa idea. La foto, o sea, que hay creo que es del club, ¿no? No sé, hay una foto que sale agarrándole, es demoledora, y sí, a mí me parece los muy, árbitros, muy David, claro. Porque termines la jugada ya no pitan penalti, oiga, ¿no? Ya no, si finalizo la jugada, o sea, estamos premiando al infractor. Claro, si te tiras, sí, aunque sea penalti, pero quiero decir, si te caes, sí, si no te caes, no. Me estás diciendo que es mejor que no remate. O sea, lo que el árbitro seguramente, si no llega a rematar Romera, que se tira al suelo y exagera, le hubiera pitado penalti. Ahora, como intentó rematar y remata mordido y se le va desviado, ya no es penalti, ¿no? Pues si está siendo agarrado hay que pitarlo igual. A Messi no le hubieran pitado un penalti entonces en su vida, porque siempre intentaba seguir jugando el tío hasta que no podía más, pero sí que da la sensación de que es un momento clave por todos los condicionantes, porque el Intercity se queda con 10, porque el Intercity está aturdido y todavía quedaban algunos minutos, luego llegaría el tiro al larguero. Había tantas cosas que te dicen, es que si llega a pitar el penalti, esto es un 1 en la quiniela. Sí, no, está claro, es una jugada que te marca el partido. Pero también digo una cosa, es un penalti de VAR. Esos penaltis, el árbitro en directo no se suelen pitar, porque además para que un agarrón se pite debe ser muy ostensible, que seguramente la cultura nos lleve hacia otro lado, porque ahora con el VAR los árbitros van a ser más atrevidos y si ven un agarrón lo acabarán penalizando, pero en estas categorías que no tenemos la tecnología va a ser muy difícil que este tipo de penaltis se acaben señalando, porque durante la historia ante la duda el defensa ahí puede intentar forcejear, forcejear entre comillas, esto más que un forcejeo, pero lo ves parando el frame, si no es muy difícil. Sí, que además los centrales suelen tener tendencia a
hacerse el agarrado también, es decir, sí, yo lo he agarrado, pero es que él me estaba agarrando a mí, claro, pero entonces bueno, también está no puedo hacer otra cosa. está el juez de línea ahí también, que a lo mejor tiene una visión más Sí, clara de la jugada. Y puede yo desde avisar. arriba reconozco que no lo acabé de ver claro porque me pillaba en las cabinas y no lo vi claro, pero yo entiendo que el juez de línea está ahí, el asistente, perdón, está ahí Juan para Fran, eso. que está un poquito más escorado hacia esa portería, igual sí que lo vio más claro que nosotros. ¿Cuál de los dos? El de El de Romera. Romera. Sí, no, yo en el campo me pareció claramente, pero por el detalle de que veo a Mendive que pierde la pelota. Entonces está mirando hacia acá y tiene trincado a Romera porque la pelota viene por aquí, no está mirando el balón. Entonces cuando el defensa pierde el balón, lo primero que tira es hacer es agarrar. Y es lo que hizo con Romera. Para mí, penalti, claro, en la retransmisión lo teníamos muy claro. Y luego viendo esa foto que decía David, si esa foto se la paran en el VAR, al árbitro inmediatamente pita penalti. Sin duda. Vamos a tener que poner una cámara de VAR en la cabina de Juan Fran. No en el VAR. Porque entonces no va nadie al fútbol. Oye, antes de ir otra vez con Sandrone y con Torrecilla, en la segunda parte hubo un momento en el que dio la sensación de que todo el mundo estaba muy reventado, con perdón de la expresión. De que los dos equipos estaban diciendo, oiga, si pita usted 10 minutos antes el final, los aficionados no, en mi cabeza no, pero mi cuerpo se lo va a agradecer. Sí, yo creo que aún no están los equipos en su pico más fuerte, por eso decía Juan Fran que... Esto es post-pretemporada. Claro, hubiese agradecido Juan Fran que este partido hubiese de la jornada 10, claro, porque ahí están ya los jugadores a tope y luego, no sé si os acordáis, pero el sábado hizo calor, bochornazo, muchísimo. Un bochornazo brutal y creo que esto se acusa. Hizo muchísimo a humedad, creo que era un 75% de humedad. El sábado encima había llovido un poquito, había jugar al chispeado. fútbol así es difícil, ¿eh? Sí. Sin duda complicado y esa sensación de que el partido, claro, como uno tiene tendencia a quedarse con lo último, la sensación era de este partido me ha decepcionado un poco cuando realmente el primer tiempo fue muy bueno y hubo parte del segundo tiempo que a mí me pareció realmente interesante. Sí que es verdad que yo creo que hubo muy poco juego efectivo. Al final se añaden 8 minutos, hubo muchos parones y eso al final, sobre todo para el espectador, condiciona mucho, no ves esa continuidad y quizás es lo que me falló. Tampoco hubo muchas jugadas de área, era más la sensación esa de igualdad en el partido que puede caer hacia cualquier lado. A mí lo que me dejaron frío son los cambios. Sí que es verdad que desde fuera puede ver que hay algunos jugadores que estaban pidiendo ya refresco, pero me faltó esa chispa, porque es que te la tienen que aportar. Yo entiendo que hacía calor para los que se han ido y llevan 1 hora corriendo, pero para los que entran media hora no hay esa justificación. Y no era cuestión de que el partido ya iba a un ritmo de tran-tran que a veces te lleva hacia ese lado, es que recibían el balón y no veías esa chispa, esas arrancadas que hay que pedir a esos jugadores que entran nuevos, que en el Intercity se puede entender, porque al final es el equipo que te puedes conformar con el empate y los jugadores que salen desde el banquillo a lo mejor salen con otras pautas, pero el Hércules, el equipo local que estás en esa obligación, quizás es lo que me faltó, ese arreón. Pero bueno, al final tienes delante un buen equipo que al final te plantea ese tramo final a intentar que se juegue poco, te contagias, pero como tú dices, no hay que olvidar que la primera parte, haciendo balance global, fue un buen partido. Aitor, también es verdad que en 3 partidos hemos visto ya lo que nos habían contado de la categoría. Quiero decir, nos habían dicho que había diferencia entre la primera federación y la segunda y llevamos 3 partidos solo, 3 jornadas y hemos visto a un Ceuta con muy buenos futbolistas contra un muy buen Hércules, a un Alcorcón que te pasó por encima y a un Intercity que cualquier error, fallo, como decía antes César, te penaliza. O sea que nos han hecho falta 270 minutos para ver que esto ya es otra cosa. Y que si miras otros partidos dices, es que aquí el más tonto te hace un reloj, claro. Y de los suizos, no de los de mentira. No, ahora han empezado a ganar el Betis B y el Sevilla B, Atlético, los 2 filiales andaluces que han goleado este fin de semana, por cierto, con error grave de César Moreno. Estaba viendo el partido en directo antes en de el partido del Recre en Sevilla con el Betis B. El primer gol, primer minuto, despiste, se la quitan y golazo. Bueno, luego hay que meterla en la escuadra, que creo que la mete el del Betis B. Pero es verdad que si le avisan, él no lo oye. Pero también está dándose la circunstancia, David, que estamos en la parte de calendario dura. O sea, los mejores equipos estamos viéndolos ahora. Y vamos a ver al Ibiza, y vamos a ver al Murcia, y vamos a ver a tal. Es verdad que a lo mejor hay un periodo que... Pero el Murcia cae en su casa con el Yeclano. Sí, quiero pero decir que es que ahí... en Alcoy. Es lo que le decía hoy a Aitor, ¿no? En la radio le preguntaba y le decía, ¿os parece que está pasando el Hércules por el tramo más complicado o vamos a vivir toda la temporada así? Porque yo me posiciono más por la otra parte. Por la de toda la temporada. Por la de toda la temporada, sí. Claro, porque es que no veo nada, no veo un partido de estos como el año pasado que decías, aquí
vas sobrado. O sea, es que El Marbella-Ceuta de ayer por la mañana, que no lo pude ver entero, pero sí vi un trozo. ¿Marbella-Ceuta se jugó por la mañana? Es un partidazo A a las las 12 de la mañana Ah, bien, en también, Marbella. Es, sí, un genio el que puso el horario, vamos, o sea, una cosa de locos. Pero fue un partidazo también. Hubo el Fuenlabrada-Alcorcón, que el Fuenlabrada estuvo apretando también. Es que dices, claro, es que... Sí, hay muy buenos equipos. Y Fuenlabrada No tiene está nada que abajo. ver, no tiene nada que ver con lo del año y de pasado. propuesta también, Juanfran. O sea, Sí. buenos equipos que salen a jugar y buenos futbolistas. Y que manejan el balón, que ya no Eso es el es, pato, el eso pelotazo ni nada por el estilo. Hoy hablando con Toni Torres me decía, dice, nosotros en la Nucía, cuando estábamos en primera red, decíamos, venga, ahora nos viene un tramito y recuperamos y no bajamos. Y ganamos esos 2 partidos que en segunda red siempre decías, oye, aquí y aquí con, no sé, imagínate, el Sí, Atlético Saguntino que te viene al Rico Pérez y el, no sé, el Manresa de turno o el que sea. Y tiro y hago 6 puntos y respiro. Y decía, y nos quedamos esperando esos 2 partidos porque todos los partidos tenían una complejidad importante. O sea, más en la línea de lo que dice David. Pero yo tengo la impresión de que aquí están los favoritos, ¿eh? Los que estamos viendo ahora, Intercity, Ibiza, Alcorcón, Ceuta, Murcia, seguramente ahí está el propio Hércules, ahí está lo gordo, ¿no? Seguro. Yo tengo que ver quién le ha filtrado la escaleta a Juanfran, porque decía antes, Sandroni ajustó en el segundo tiempo y cerró un poco a su equipo. Pues bien, Torrecilla reconocía que parte del cambio en el segundo tiempo había sido porque el partido había sido más cerrado. Sinceramente, porque ellos ya se han venido un poquito más abajo, había menos espacio entre líneas. La primera parte, si te das cuenta, casi todo lo nuestro, las ocasiones de goles son transiciones. Robábamos, salíamos y eran transiciones a campo abierto. Por eso ahí me han venido las ocasiones de Solde, que es mano a mano, que le pega al larguero. 2 o 3 de Aranda que se mete y opciones de poder tirar para y hacer gol. La de Dani Romera, que el último control se la han quitado, porque estaba mucho más abierto el partido. La segunda parte ellos han cedido metros, se han metido un poquito más en su campo, nos han dado un poquito más la pelota y creo que al ver menos espacios, pues hay menos situaciones de poder atacarlos. Y yo hablaba de los cambios de Sandroni, que no los pudo hacer todos, pero el técnico también hacía hincapié precisamente en eso, que no habían empezado de la mejor forma, pero que los cambios hicieron mejor a su equipo. Y bueno, en segunda parte creo que no ha pasado nada. Han estado mejor ellos, el partido un poco roto. Hemos hecho 2 cambios, creo que nos han sentado bien, con Seki y con Sito. Y luego cuando íbamos a hacer los otros 2, pues no, hemos chocado Burla y Mendy. Hemos hecho el cambio, el partido se ha parado. Y ahí hemos entendido mejor el partido. Ya hemos circulado, ya hemos llevado una banda a otra y bueno, y hemos terminado el partido. Yo creo que no pasando nada, pero sí con de algún acercamiento, de alguna cosa que podía hacer que cayera de uno de los 2 lados. Mi sensación es que se volvió mucho más táctico el partido en la segunda parte y sobre todo que el Intercity dijo, hay 2 formas de que no corran como están corriendo en la primera parte, una es cerrar esos pasillos, la otra es no perder balones tontos. Es decir, y ahí apareció Julio Gracia, que me parece un jugador excepcional, para decir, esta pelota es mía, si quieren jugar rápido, que se compren otra. Sí, yo creo que Ensue en esa faceta también ayudó, porque los balones largos a Ensue no los perdía, jugaba hacia atrás, que a lo mejor en la primera parte con Locadía estaban ahí un poco... Que algún balón sí que perdía o tal, con Ensue la verdad que siempre se anticipaba, la aguantaba, jugaba hacia atrás y eso le daba mucha serenidad, mucha pausa al Intercity. No sé si el Hércules se metió también demasiado atrás, y hubo tramos cuando el Intercity venía lastrado por las bajas y con los cambios y todo esto, que al Hércules lo veía con los 11 en su campo. No sé cuánto tiene de mérito del Intercity por meterlos en su campo o cuánto miedo había también en el Hércules a cometer un error y perder, porque era un partido, lo ha dicho antes César, venías de un 4-1, te habían metido nada más empezar, el Hércules tenía mucho que perder en este día y cuando se ve ya que ha pasado los mejores minutos y que quedan 10 o por ahí y que el Intercity toma el balón y oye, que juega, que toca, a ver si la va a coger el Zeki este de turno o alguno de los de arriba y me va a hacer un gol y acabó mal, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito de miedo sí que hubo y como que el Hércules se conformó, ¿no? A lo mejor me dices, oye,
que eran las patas, que no teníamos más piernas. Pero es que con los cambios, en teoría, sí tenías esas piernas. Es que mi sensación, David, es que en algunos momentos esa parsimonia del Intercity, ya no a la hora de sacar, sino incluso cuando tienes el balón, de jugar en corto, de esperar a que vengan a buscarte, tenía mucho que ver con el intentar que el Hércules se adelantara un poco más para tratar de encontrar esas líneas de pase o esas roturas de líneas, provocando al Hércules para que saliera por esa ansia de buscar el segundo gol. Y luego también es que la primera parte había mucho espacio en el centro del campo, entre las líneas del Hércules, porque Mario estaba muy atrás, era casi prácticamente un central más, y Roger la primera parte estuvo muy bien, pero es hasta que le dio las piernas. A partir de ahí es verdad que yo creo, al final vamos a lo de César, ¿no? Que los cambios en ese momento que tenían que haberte dado ese plus no te lo dieron, y luego es que el perfil de jugador que tú metes, pues Méndez es para correr al espacio y no le nutres. Da pas para correr. Da pas para correr y Javi Moreno para tener la pelota, o sea que al final... Ya el Hércules en la segunda abusa más del balonazo. Sí. Ya no sé si inconscientemente mete a Méndez y ya dice, bueno, pues A aquí correr. ahora ya arriba. Y creo que eso le perjudica al Hércules, ¿no? En el otro perfil de la primera parte era más de vamos a sacarla con Colomina o buscamos por abajo a Dani Romera en alguna, pero con Méndez era, oye, ya tenemos a Méndez, referencia, balón largo, y Retuerta cogía y balón largo, Montoro, balón largo. ¿Y qué pasa? Que Méndez en esta categoría ya no se las queda como se las quedaba antes. Claro. Es que aquí sí que se nota que los centrales le choca el Andreu tal, que viene del Cornellá, de pegarse ahí en el césped artificial, palizas de choques con delanteros, y aquí ya te aguantan, es que es difícil. Por cierto, vaya pedazo de jugador también, ahora que lo ha nombrado David, Mario García. Un jefe en el centro del campo, sí. Tremendo. Sí, un futbolista que hace tiempo que no tenía el Hércules de ese perfil. Como Fran Miranda en el estilo, sí, de la fuerza, pero yo creo que más aseado con el balón. Y incluso lo que contagia, porque también es de esos tipos, tipo ahora que dices Fran Miranda, de los que van a la guerra. De los que van a la guerra, de los que transmiten y de los que ponen pilas, da la sensación, ahí dentro. No sé con cuántos jugadores se las tuvo del Intercity en la primera media hora, hasta que se lesiona Locadia, que ya era una guerra entre ellos, Locadia, que se las tuvieron tiesas. Sí, la verdad que es importante, ¿no? Porque te aporta ese físico que siempre es necesario para un equipo como el Hércules, sobre todo, que lo decís, que la segunda parte estuvo muy replegado, pero yo creo que al Hércules también en parte se siente cómodo así, porque Torrecilla le gusta el estar replegado, porque te facilita el poder jugar a la contra y el salir en transiciones. Lo que pasa es que no funcionó esa segunda parte, no pudiste robar bien y por tanto no pudiste salir con espacio y abusaste, como decía Juanfran, del balón parado. Pero bueno, eso es algo que se puede trabajar durante la semana. Estamos en jornadas para acoplarse un poco a la categoría, y hablabais de si era calendario fácil o difícil. Yo es que primer objetivo debe ser permanencia, es que aquí todos los rivales van a ser duros y lo primero debe ser adaptarse bien a la categoría, lograr el primer objetivo y luego ya se verá. César Ponce ha pasado de ser un panenquita de los míos a ser un cholista con el cambio de categoría. Esto nos ha hecho daño. De todas formas, a mí me sigue chirriando, por ejemplo, escuchar el otro día a Colomina, que está muy bien, demuestra humildad y que ellos sí saben dónde están, que acaban de llegar, que les ha costado una barbaridad ascender de categoría, porque ese vestuario lo sufrió el año pasado, se vieron en la Nucía noqueados, han subido y dice, estamos en primera ref, aquí hay mucho nivel. Y decían, le traicionaba al subconsciente, o era enormemente sincero y decía, joder, yo me voy contento, hemos tuteado a todo un Intercity en el Rico Pérez, tal, no sé qué, claro. Y digo, bueno, a mí me sigue chirriando, o sea, escuchar en esta categoría, en el tercer escalón, que el Hércules ha tuteado a alguien, pues me cuesta, pero entiendo que el vestuario tiene los pies en el suelo y sabe dónde vienen de otra categoría. Es que también creo que se está difundiendo ya ahora, a todo lo pasado, se está difundiendo ya de tema de presupuestos, ¿no? Aquí ya cada uno ya sabe lo que se ha gastado. Ya me está dando ese tufillo de decir que el Hércules no está o no se ha gastado al nivel de un Intercity, de un gallito de Ceuta, Ibiza, por ejemplo, y el Hércules yo creo que está presupuestariamente un peldaño por debajo. Entonces ahora yo creo que a lo mejor las palabras de Rolleo de ese vestuario vienen un poco... El otro día tuve la tertulia Julio Gracia precisamente con Josema, porque habían coincidido en el Linares, bueno, vinieron a hablar del partido y Julio Gracia lo decía, y decía, no, es que a mí me ha llegado que el Hércules, la apuesta económica del Hércules pues ha sido normalita. Eso lo decía Julio Gracia, que por cierto el Hércules pretendió también en verano, que venía del Castellón y al final se decantó por el Intercity. Y, o sea, que yo creo que también que tiene mucho que ver esto de
aparte de que venimos de lo que nos ha costado, no nos hemos gastado tanto como otros, así que vamos primero, como decía César, a amarrar la categoría, porque nuestro presupuesto no es 7 veces más grande como el año pasado te pasaba en Segunda Federación. Ahora a lo mejor tienes un presupuesto sexto, séptimo, porque los filiales no cuentan en esto del presupuesto, porque tienen lo que les dé la gana. Y luego está Ceuta, como dice Juanfran, no sé si Marbella a lo mejor con Casemiro, Haaland y todos estos que están por ahí detrás, no sé cuál es su presupuesto. Pero no tienen que van a veranear y se dejan ahí un fajito, ¿no? para el Marbella. Ibiza y demás, o sea que... Sí, lo que pasa es que en el caso del Hércules, al final aquí hay una cosa con el Intercity. En el Intercity tienes que poner más pasta para que el jugador vaya allí, es que si no, no va. Entonces, el Hércules puede ofrecer 100.000, pero es que si el otro no pone 150, allí no va a ir, o 180. Claro. Entonces, esa es la diferencia, que les tienes que poner pasta encima de la mesa, porque al final la diferencia es evidente. Ir a jugar, lo decía, no sé si Colomina, jugar en el Rico Pérez con este ambiente cada 15 días es un lujo. Y Chechu se fue al Orihuela, creo, después del Hércules y dijo, no sabéis lo que me arrepiento de no vivir esta sensación cada 15 días. Claro. No lo valoras cuando estás. Claro. Oye, quiero hablar de una cosa negativa. El tornillo de 10 centímetros, que sobra en el fútbol estas cosas. También podemos hablar de los insultos a jugadores del Intercity, a trabajadores de Alacant y Televisión, cosas innecesarias cuando uno va al fútbol, que debería ser un sitio donde ir a disfrutar y no donde insultar a jugadores que además por la inmensa mayoría de los aficionados del Hércules siguen siendo muy queridos, como Paul Roger, pero sobre todo que ese tornillo le podía haber hecho mucho daño al jugador si le pega en un sitio distinto, y eso es muy peligroso. Los insultos al final no hay que normalizarlos, pero sabemos que siempre va a haber quien... Ahí se ve claro, lo primero sea pero es que el tornillo, viendo las imágenes, es que es enorme. Sí, que sí. si eso le pega en la cabeza, el Hércules tiene un lío. Y estoy... Claro, es que el Hércules tiene un lío. Una valla de esas o de un asiento trozo de del esos. Rico Pérez que está mal puesto. Eso Sería lo más probable. Que nadie haya entrado al tornillo, sino que se lo hayan encontrado allí. Claro, que el tornillo, el tipo que quitó el tornillo del asiento se puede llevar la silla. Lo lleva en la mano. Sí, claro, es que es una El barbaridad. árbitro pone en el acta 10 centímetros. Claro. No sé si lo mediría, se tomaría la molestia o fue a ojo de buen cubero, pero desde luego es inaceptable que caigan tornillos, claro, obviamente. Y hace un flaco favor a la imagen del club, porque le va a caer una multa. Un apercibimiento. Un apercibimiento de cierre. No sé si alguna grada podría verse perjudicada por esto. En fin, hay que llevar cuidado con estas cosas, que esto ya no es el fútbol de los 80 o de los 90, ¿no? Que esto ha cambiado, que aquí hay una convivencia absoluta y que se ha acabado esto de insultar y de todo esto, que está penalizado. Está el ejemplo de el de ayer, donde echan a una mujer por insultar a un jugador del Almería, y probablemente los cánticos por poner un ejemplo de algo que escuchamos todos, los cánticos hacia Paul Roger en el fútbol profesional hubieran significado una denuncia, porque ese cántico en un partido de fútbol profesional es una denuncia y es un problema para el club, no le ayudas en nada con eso, y tampoco es que a ti te suponga una gran satisfacción, supongo, si te produce una gran satisfacción, pues es para que uno se lo haga mirar. Pero me parece que es un apartado negativo que también conviene recordar, que no todo es bueno y las cosas malas también hay que contarlas. Sí, es la otra cara, ¿no? Disfrutamos de un gran ambiente, da gusto ver así el Rico Pérez, obviamente, se nota el salto de categoría, se nota el hype de la ciudad, de la afición, el equipo también se ve beneficiado, pero hay que condenar sin tapujos este tipo de actitudes, y la gente debe acudir a un estadio de fútbol sabiendo que hoy en día te expones a sanciones graves, a situaciones que a lo mejor ni te imaginas por el simple hecho de realizar un insulto, lanzar cualquier objeto o cualquier actitud que durante años se ha normalizado, y es el problema, que se han normalizado algunas cosas en el mundo del fútbol, y hay que entre todos sumar, y si se ven con algunas actitudes así o energúmenos que están fuera de sí, al final da igual que compartan tus colores, es que hay que intentar erradicar estas cosas del fútbol, y obviamente desde aquí hay que sumarse a la condena y si hay que pagar alguna pena, en este caso un apercibimiento, una multa, pues bien pagada. David, tienes 20 segundos si quieres decir algo al respecto. No, lo habéis dicho todo ya, estoy de acuerdo con vosotros, o sea que no, poco más de añadir más hora 10, Aitor. Pues sí, a tirar tornillos como que va a tirar piedras al mar. Nosotros nos vamos a marchar, gracias a los tres. Gracias, Aitor. Os voy a hacer spoiler, venga, mañana en Sport Alacantí, Antonio Pérez Caínzos, técnico de HL Alicante. Eso será mañana. Sed felices, buenas noches.